Repasando, tenemos que la inteligencia artificial precisa de los algoritmos de aprendizaje automáticos, ¿cierto? Que proporcionan la capacidad de aprender de sus aciertos y de sus errores. Aquí estamos hablando de aprendizaje reforzado y de recompensa. Como ejemplo general, podemos hablar de el sistema de detección de fraude en transacciones financieras, donde se están tomando toda la información económica cuando se produce un fraude, qué accesos se tuvieron, en qué hora, qué tipo de accesos se hicieron y se hace un análisis interno de la inteligencia artificial para prevenir el fraude. En este ejemplo, el ejemplo número uno, que es una aplicación de inteligencia artificial para un robot paseador. Entonces, paseador de mascotas. El robot paseador de mascotas está, a diferencia de un paseador convencional, un ser humano, pues primero no se va a cansar, segundo va a seguir las instrucciones de su ingeniería de software tradicional, pero va a aprender con la inteligencia artificial a hacer tareas para las cuales no ha sido programado. Por ejemplo, él está tomando constantemente los datos del clima, los datos de la situación en las calles, los datos de los parques, el entorno en general. Él no ha sido programado para manejar entornos, sino más bien para evaluar estos entornos. Entonces, con base en su modelo de aprendizaje y su algoritmo, él va a tomar decisiones de si sacar o no la mascota a pasear, basado en un clima, basado en una situación social, etc. Entonces toma decisiones independientemente del ser humano. Esto es muy popular y bueno, ya se están utilizando estos robots en algunos países en Europa y en Japón también. Me llama la atención un robot que se llama Petete. Tal vez si ustedes recuerdan a Petete, Petete era un personaje que contestaba todas las preguntas que le hacía otro personaje y tomaba en cuenta su enciclopedia que tenía al lado para responder las preguntas. Era una base de datos parlante. En el caso de los robots, y este robot PTT, que ha sido entrenado específicamente para los enfermos de Alzheimer, se tiene una relación un poco diferente, una relación más inteligente con el paciente, en el sentido de que puede conversar con él cualquier tema y hay procesamiento del lenguaje natural y artificial y puede sobre todo tener acceso a patrones de comportamiento del enfermo durante su vida, de tal forma que se lo recuerde, que le ayude a recordar, que le ayude a vivir nuevamente muchas situaciones de su vida. Por ejemplo, le puede solicitar fotografías de cuando era soltera o cuando era casado o cuando tuvo un evento de un cumpleaños y le puede ayudar a recordar cómo se sentía en ese momento, cómo tenía su relación con ellos y cómo eran sus vivencias en ese entonces. Entonces, se vuelve una compañía y sobre todo con una máquina que tiene toda la paciencia del caso y es que en este tema de los cuidadores hay límites en cuanto a la empatía con el enfermo, en cuanto a su situación sentimental y bueno, no se sabe cuál es más robotizado, si el cuidador o el robot mismo. Son dilemas y son temas morales que deben ser todavía debatidos y tenidos en cuenta para utilizar estas máquinas. Algoritmos que detectan el Alzheimer en conversaciones telefónicas, dependiendo de cómo se hable, de cómo se desarrolle el proceso del lenguaje dentro de una simple conversación telefónica, ya se empiezan a detectar con inteligencia artificial
basados en la información de miles y miles y millones de enfermos que hay en el mundo cuando se producen defectos en el lenguaje, eh, cosas que puedan visualizarse tempranamente para predecir el Alzheimer. El autoconducido, por supuesto, es una consecuencia de la inteligencia artificial donde el ser humano se cruza de brazos y no hace nada. La inteligencia artificial está evaluando todos los patrones del entorno. Ojalá no se equivoque en esta evaluación, porque es cuando se producen los errores y conduce el auto. Entonces ya conducir en auto es montarse como en una caja que le dice vamos a tal parte y lo lleva, lo trae a tal hora, le calcula el tiempo, hace todo. El ser humano se vuelve prácticamente como un ente que no procesa las acciones ni la experiencia, sino se vuelve pasivo. Y en esto también hay muchos dilemas morales que deben ser debatidos para poder implementar todo este tipo de sistemas y que tengan éxito, ¿no? ¿Hasta qué punto el ser humano está dispuesto a tolerar la inteligencia artificial y cómo se va a aprovechar de ella y no ser prácticamente una víctima de una pasividad extrema en el comportamiento humano? Si los coches autoconducidos, aquí se muestra que hubo un accidente en las pruebas de experimentación con autos conducidos, algunas empresas que trabajan en ello. Y bueno, Facebook continúa adelantando el tema de la inteligencia artificial con el reconocimiento de imágenes y relacionándolos con el texto. Entonces hay una imagen, describamos la imagen, creemos una historia o basados en una historia creemos unas imágenes. Y bueno, esto sabemos todos que es controversia también dentro del mercado de los Estados Unidos y del mundo y que está relacionado con el espionaje, relacionado con la confianza y relacionado con la seguridad. Quedan cordialmente invitados para mi próximo video Ciencia de Datos. Gracias. El tema nuevo, el tema de profesión y puede abarcar muchas profesiones